no solamente a la Biblia. Así es que cierra sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque eres bueno para siempre, tu misericordia, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Padre, en esta hora yo te suplico que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que toque, Señor, el que redarguya, el que inquieta, el que ministre, Señor, el que exhorte, Padre. Alumbra el entendimiento en esta hora, maravilloso Dios. Que todo aquel que escuche esta palabra poderosa, mi Señor, sea edificado, Padre. No permita que nadie se confunda, Señor. No permita que nadie se pierda, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra nos edifique, Señor, y nos exhorte. Que nos alumbre el camino, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Que caiga la ceguera espiritual, mi Dios. Que caigan las vendas de los ojos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios de gloria. Exáltate, Señor poderoso. Que tu Espíritu Santo ministre, toma el control de los aires, de las huestes de maldad, de las potestades, Padre, en las regiones celestes. Toma el control total, Señor. Reprende al devorador en esta hora, mi Señor. Que tu libertad se mueva, Padre, en cada mente, en cada corazón, en cada vida que escucha tu palabra, Señor. Que esta palabra corra poderosamente, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Exáltate, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, póngase cómodo. Gracias, Padre. Vamos a hablar, decíamos, del tema de el infierno. Hermano, ¿y yo para qué quiero saber del infierno? Para que se preocupe por no ir para allá. Para que no corra riesgos. Porque el creyente últimamente está tomando riesgos. Se está arriesgando. Cuando no se congrega, cuando no quiere orar, cuando no tiene una relación con su Creador, está tomando riesgos. Cuando acusa nada más al predicador para no enderezar sus caminos, está tomando riesgos. Así es que la Biblia habla de 4 palabras diferentes para hablar del infierno. Una, Seol. La otra, Hades. La otra, Tártaros. Y la otra, Gehenna. Son 4 palabras. 4 palabras. Así que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra Seol en el hebreo. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra Hades en el griego. La misma palabra, pero en hebreo y en griego. Y vamos a encontrar la palabra tártaros y vamos a ver a qué se refiere la palabra tártaro. Y vamos a encontrar la palabra Gehenna. Y vamos a ver cuál de todos es el que nos habla realmente acerca del infierno eterno. Puede hablar del infierno, pero hay una palabra que es la que se refiere al infierno eterno. Y entonces vamos a ir entendiendo también otras escrituras y va a decir, con razón. Hay escrituras que no se entienden, hermano. Porque uno siempre se queda preguntando, ¿pero por qué dice así? Entonces, vamos a ver la palabra Seol en el Antiguo Testamento. O sea, la palabra infierno en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, capítulo 116, y el versículo 3. Libro de los Salmos, capítulo 116 y versículo 3. El salmista dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo
hallado. Ahí vemos el salmista refiriéndose a el infierno o al Seol y lo menciona como ligaduras de muerte, como angustia y dolor. Angustia y dolor. Cuando la persona muere, no siempre hay angustia y dolor. No siempre. De hecho, los creyentes no sufren a la hora de partir, ¿verdad? Entonces, aquí dicen que en el Seol hay angustia y dolor. Y la situación que el salmista estaba viviendo la compara con algo así. Entonces, es fácil decir, no, pues que el infierno se vive aquí en la tierra, dicen algunos. Claro, porque viven vidas así. Entonces, lo que le estaba pasando al salmista, él se sentía de esa manera. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Ahora, vamos a la palabra Hades. La palabra Hades es del griego. Había una creencia entre los primeros creyentes. Y la creencia era esta: que en el Hades habían secciones. Y que había secciones en donde pasaban, pero que todavía no recibían el castigo. Y mire, y se va a dar cuenta en qué se basaban ellos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, esta escritura ya la ha leído usted, o al menos ya la ha escuchado en otras predicaciones. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y después, miren, fueron juzgados cada uno según sus obras. Ellos creían que el Hades tenía secciones en las que pasaban los muertos y después de ahí eran juzgados y pasaban en otra sección, ahí mismo en el Hades, donde pasaban a recibir el castigo. Eso es lo que se creía. Recuerde, hermano, que antes de la primera iglesia, todo lo que se creía era totalmente diferente. Por eso, cuando se refiere al infierno, se refiere al Seol. Y muchos de las formas como creían eran comparaciones que hacían ellos. Por ejemplo, antes no decían que se iban a ir al cielo. Ellos creían que iban al seno de Abraham. Si usted puede ver la historia del rico y Lázaro, dice de que Lázaro, el rico, se fue al Hades, mientras que el Lázaro se va, dice, al seno de Abraham. Entonces ellos no creían en partir al cielo. El único que creía en partir al cielo era el padre de la fe, pero por eso se le llama el padre de la fe, porque nadie le había dicho que podíamos ir al cielo. Y él quería ir al cielo y él decía que allá estaba su lugar. Pero todos los demás creían que había el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham era donde cada uno recibía sus recompensas por haber sido bueno en esta tierra. Recuerde que no existía todavía lo de la fe. Antes era por las obras de la ley. Entonces tenía que ser buena la persona. Tenía que portarse bien la persona para creer que podía alcanzar vida eterna en el seno de Abraham. Eso era lo que se creía. Y respecto al Hades pensaban que habían
habían diferentes lugares dentro del Hades en donde pasaban. Y estamos viendo en Apocalipsis donde dice que el Hades entregó sus muertos, y entonces fueron juzgados. Y hasta entonces recibían el castigo. Eso era lo que se creía. Ok, la palabra tártaros es del griego. Y en la palabra tártaros se encuentra una sola vez en la Biblia. Claro, no va a encontrar la palabra tártaro porque nosotros la tenemos ya traducida al español. En 2 de Pedro, capítulo 2, recuerde, estamos diciendo es del griego, entonces ya no lo tradujeron al español. 2 de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, al tártaros. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, el tártaros era el infierno, pero se creía que era un lugar en donde pasaban y se esperaban allí, pero ya estaban condenados. Nada más que los tenían reservados allí para el día del juicio. Y ese era el infierno. Pero en esta palabra tártaros no era una palabra para la eternidad, sino el infierno era un lugar para esperar juicio, pero que ya habían sido juzgados. No era para saber si eran salvos o eran condenados, lo que ya eran condenados. Solamente que estaban esperando ese momento. Dice, porque observa lo que dice. Dice, Dios no perdonó, dice. Y si no perdonó, quiere decir, ya estaban condenados. Porque no los perdonó. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaros, al infierno, allí los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que ese era el tártaro y es la única ocasión en que aparece en la Biblia. Y es refiriéndose a los ángeles caídos y es refiriéndose que estaba en un lugar esperando para que se les dijera el día en que van a pasar a ser condenados. Así que el juicio era, como quien dice, para dictarle sentencia solamente, no para saber si eran salvos o eran condenados. Y esa palabra se usaba tártaros. Ahora, la otra palabra es Gehenna. El Gehenna usaban esa palabra para infierno, pero cuando se usaba esa palabra se hacía referencia a un valle que había en Israel. Este era el valle de Hinnom. Vamos ahí a 2 de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Y va a ir solamente al versículo 6. Aquí está hablando del reinado de Manasés. Y dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Está hablando de Manasés. Pero aquí nos vamos a enfocar en que dice que él pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. O en el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era un lugar donde hacían sacrificios paganos y allí ofrecían a sus hijos quemados con fuego. Por eso la palabra Gehenna se refiere al infierno,
donde la persona será quemada con fuego. Además, dicen que según allí se creía que ese era un basurero público y que era donde depositaban la basura y la quemaban. O sea, todo el tiempo estaba bajo fuego porque se estaba quemando la basura. Allí iban y ofrecían los sacrificios a sus hijos, los entregaban y los quemaban. Por eso, por el hecho de que se quemaban personas ahí y por el hecho de que siempre había fuego, por ese hecho, Gehenna es en referencia a ese valle. Para que cuando mencionaran la palabra, ellos trajeran a su mente lo que iba a ser el castigo, que el infierno iba a ser un lugar en donde la persona se iba a estar quemando y que el fuego iba a permanecer siempre así como permanecía en el valle de Hinnom. El valle de Hinnom o de los hijos de Hinnom. Así que en referencia a eso es que la palabra Gehenna. Ahora, vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Allí se usa esta palabra. Lucas. Lucas capítulo 12 y el versículo 5. Y Jesús hace mención de esto. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno, en el Gehenna. Sí, os digo a este temer. Entonces, aquí vemos dos cosas. Una, que la muerte es cuando se le quita la vida a la persona. Y el infierno es después de que se le ha quitado la vida a la persona. Eso lo hizo mención Jesús. Lo que quiere decir que el infierno necesariamente tiene que ser después de la muerte. Porque hay quienes creen que el infierno es aquí en la tierra. Aquí Jesús está haciendo una mención clara de esto y dice que al que hay que temer es aquel que te puede quitar la vida y que después de haberte quitado la vida tiene el poder todavía en el mundo espiritual echarte en el infierno. Por lo tanto, el infierno es después de la muerte. Tiene que ser así. No puede ser antes. Y otra cosa que también podemos ver es que el infierno no es un lugar simbólico, es un lugar literal. Cuando habla del infierno no es simbolismo. Lo único es que, recuerde, Jesús siempre, para mostrarles algo o que entendieran algo, Jesús les dijo bien claro, les dijo, les hablo cosas terrenales y no entienden qué si les hablara las espirituales, les dijo. ¿Por qué les hablaba cosas terrenales? Porque todo lo que él mencionaba era de acuerdo a su cultura, a lo que ellos vivían en el día a día. El valle de los hijos de Hinnom, ellos los conocían. Y sabían que siempre estaba prendido fuego. Y sabían que de acuerdo a la historia, ahí habían sacrificado personas. Bebés. Pero eran personas. Entonces, cuando se les hablaba del infierno, traían a la memoria aquello y entonces se daban una idea de lo que es. Les digo, este tema es extenso, hermano. Porque para esto hay que ver todavía qué es lo que pasa allá. Porque la Biblia dice, donde el gusano nunca muere. ¿Ve? Entonces,
hay mucho todavía que la Biblia habla del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Así es que, pero la palabra Gehenna es la que habla del verdadero infierno. Es la que habla de que las personas se queman. Es la que habla de que el fuego siempre está ahí. Y es la que les muestra que no era algo simbólico, sino que algo literal. Así es que, ahora, vamos a Mateo, capítulo 10. Este tema tiene, hermano, para muchos estudios. Diez 28. Esta es la forma como lo cuenta Mateo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí nos enseña que los que matan el cuerpo no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí vemos la destrucción que puede causar el infierno. Yo sé que como vamos leyendo, quizás usted se vaya haciendo más preguntas. Si es observativo, ¿verdad? Si usted recuerda las otras escrituras, se va a empezar a hacer preguntas. Y Dios quiera que después de esto usted mismo empiece a escudriñar. Porque ese tema es, hermano, para que nosotros entendamos el gran riesgo que corremos si nos descuidamos. Y que el mundo se mofa y bromea acerca de esto. Sí, el mundo dice el infierno, sí, allá voy a estar con una diablita, dice, sí, hermano, se burla. Y al diablo le conviene eso. Que usted no crea en un infierno, al diablo le conviene. Porque usted no se prepara, no va a tener miedo, no tiene temor. No, pues si uno se muere y ahí se acabó todo, dicen algunos. Nada más me quedo sin galardón. Pues que a todo dar, hermano. Está bueno que no me den premio. ¿Sí? Si algunos íbamos a la escuela y pasábamos de pasazo, otros recibían premios y uno pasaba y uno, con que pasé, ya les hice. Ya no me van a pegar cuando llegue a la casa. Pero pasé. Entonces, como que eso te invita a decir, no, pues yo me divierto, gozo la vida y nomás que no me den premio, está bueno. Pero la Biblia me dice que esto va más allá. Me habla de un valle en el que todo el tiempo había fuego y que las personas se quemaban. Literalmente se quemaban. Así que el Seol en el Antiguo Testamento, algunos pensaban que era solamente la tumba, pero ya vimos lo que dice el salmista, ¿verdad? Así que vamos al Salmo 9, capítulo 17, y vamos a ver quiénes en el Antiguo Testamento iban a ir al infierno. Salmo 9. ¿Quiénes en el Antiguo Testamento dice que iban a ir al infierno? Porque usted lee los salmos y lee el Seol y nunca se pone a pensar qué es eso. Salmo 9, versículo 17.
Para que vean quiénes eran los que estaban destinados al infierno. Los malos serán trasladados al Seol. Aquí no podemos traducirlo como sepultura. Porque si los malos son trasladados a la sepultura, ¿a dónde van a meter a los buenos? Los buenos que se van muriendo, ¿a dónde los van a ir poniendo? ¿Se dan cuenta? No puede referirse a sepultura aquí. Los malos serán trasladados al Seol. Y añade, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Quiénes eran los malos? Toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Quiénes son los malos hoy en día? Todos aquellos que se olvidan de Dios. Y son muchos. Así que los que se iban al Seol eran trasladados los malos. Los malos eran las gentes que se olvidaban del Dios verdadero. Una escritura más. Isaías capítulo 14. Este también va para allá. Isaías 14. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene, espéreme a mí. Ok, vamos a leer desde el 14 hasta el 17. Pero, haya pausado, lean, entienda a quién se refiere. Dice, el Seol, abajo, se espantó de ti. Mire, para empezar, el mismo infierno se espantó de él. Isaías 14, 9. Dice que el mismo infierno se espantó de él, o sea, no era persona común. El Seol abajo se espantó de ti, y el Seol estaba abajo, dice. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Era alguien que en apariencia era más fuerte que ellos. ¿Que quiénes? Que los otros muertos. ¿Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta él, Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. También desde la antigüedad ya estaba destinado para el Seol, para el infierno. Una vez más, quiero que se dé cuenta, no se está refiriendo a la tumba. Se está refiriendo a un lugar de tormento, a un lugar de castigo. Allá estarán todos los que fueron engañados, y dice que lo van a esperar allá y van a decir, hey tú, todos aquellos hermanos que se hicieron grandes en esta tierra porque se rindieron ante él, ante el lucero de la mañana,
ante el que quiso sentarse en el trono de Dios y fue lanzado a la tierra, ante ese, él también se va a ir para allá. Mire, desde el Antiguo Testamento está diciendo, Isaías está profetizando, y está diciendo también que será lanzado. Si usted se va a Apocalipsis, se da cuenta de que también ahí al final dice que será lanzado, solo cumpliéndose la profecía. Pero es increíble cómo Isaías ya sabía eso. Y Dios nos lo deja escrito para que aún la gente que vio antes de Mateo, aún esa gente, al escudriñar la escritura, se diera cuenta de que el que quería sentarse en el trono de Dios ya había sido sentenciado por una eternidad. Entonces, según el Antiguo Testamento, ¿quiénes irán al infierno? Uno, los malos, los que se olvidan de Dios, o sea, las personas. Y dos, el mismo que los engañaba, el que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Pues la gente se engaña, la gente piensa que son libres, la gente piensa que se divierte, la gente piensa que goza. Y cuanto más se divierte y más goza, más cadenas tiene enredada, más esclavo es. El borracho es más borracho. El borracho piensa que al tomar va a dejar de ser borracho. Cada vez que toma, más cadenas se enrolla en sí mismo. Cuando están ahí en la fiesta, en el party, cuando disfrutan y se drogan, cuando hacen cosas que no les es permitido delante de Dios, es solamente un engaño para que cada día se esclavicen más. Y ese que los esclaviza jamás le abre la cárcel a sus esclavos. La única forma de ser liberados es que vengan a Jesús. Jesús es el único capaz, el que da libertad a los cautivos. Es Jesús. No hay otra forma de ser liberado, porque el otro, el que los engaña, dice aquí Isaías, que aunque ellos piensan que sí, aunque piensan que son libres, Él nunca les abre la cárcel, dice, a sus cautivos, a sus presos, a sus esclavos. A sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces vemos que, según el Antiguo Testamento, los malos y los que son los que se olvidan de Dios, irán para allá. Y también el lucero de la mañana, el que se reveló en el cielo y fue lanzado a la tierra, el ángel caído, como se le conoce. Ahora, vamos al libro de Lucas, capítulo 16. Para aquellos que piensan que el infierno es un lugar en donde ahí voy a estar con las diablitas. Allá es el lugar donde no están aburridos. El cielo es muy aburrido, dice. Allá no, dice, vamos a tener fiesta todo el tiempo. ¿Cómo sí? Bueno. Lucas 16. ¿Ya lo tiene? Vamos al versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Era un preso. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí eso era lo que se creía que era el cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y mire esto, y en el Hades, ahí aparece el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos
Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí, hermano, yo no entiendo cómo es que les dicen que fueron al cielo y luego fueron al infierno. Y testifican, y ahí están las iglesias abriéndole los púlpitos para que vayan y enseñen. Pero aquí la creencia era que no podían pasar de un lado al otro. O sea, se van a tostar un ratito y luego se van a refrescar al otro lado. Y después vienen a las iglesias y la gente gritando: gloria a Dios, aleluya. Hay una gran cima, dice. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que el infierno, versículo 23 dice: estando en tormentos. No hay nada que tirar party, no hay nada que fiesta, que van a andar con las diablitas y todo eso. Eso es un engaño del diablo para que tú estés contento, a gusto, mira, y vas en una resbaladilla derechito hacia allá. Para allá te lleva la droga, para allá te llevan las fiestas, para allá te lleva la borrachera, para allá te lleva todo eso, te lleva para allá. En una resbaladilla. Pero aquí dice que él estaba en tormento. Por lo tanto, el infierno es un lugar de tormento. Nadie va a gozar allá. Nadie va a disfrutar. Todos van a ser castigados. Además también, algo que también nos revela esto, es que los que estaban allá podían darse cuenta de lo que estaba pasando en el otro. Recuerde, esta escritura es la única que nos enseña eso. Así es que, y además que estaba consciente de lo que estaba pasando. O sea, es algo, hermano, que la persona va a estar sufriendo y que va a estar consciente y que va a estar sintiendo, todo lo que el fuego que está ardiendo lo van a estar sintiendo. Al final vamos a ver si nos queda tiempo. Vamos a ver porque hay personas que no creen en el infierno. ¿Y cuál es lo que ellos creen? ¿Por qué dicen eso? Pero ahora, ¿para quiénes fueron preparados el infierno? Mateo, capítulo 25. Hermano, aquí tratamos de ser lo más bíblico posible. Prefiero que diga: hermano, tantas escrituras. Prefiero que diga eso. Y no que después esté diciendo: es que el pastor dijo. No, yo no dije nada. Mateo 25, y vaya al versículo 41. Entonces, Mateo 25, 41, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno. Al fuego eterno. Es fuego y es eterno. ¿Preparado para quién? El diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los seres humanos. No fue preparado para los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos van a ir para allá? Cuando el Antiguo Testamento nos dice que se olvidan de Dios. Y esos son los que van para allá. Para el diablo y sus ángeles. O sea, Dios preparó eso para el diablo y sus ángeles. Dios no está interesado en enviar a nadie al infierno. Dios va a hacer hasta lo imposible por salvar a alguien. Así es, amén. Aunque no hay garantía de que la persona sea salva. Porque no hay garantía de que va a haber oportunidad. Primero, porque la muerte llega de repente y no avisa. Así es. Segundo, porque cuando suene la trompeta, nadie sabrá. Y tercero, porque después de que suene la trompeta y seamos arrebatados de esta tierra, el trato de Dios será con los judíos. Así que no hay garantía. La única garantía es Jesús y es ahora. Aleluya. Así es ahora. No es mañana, es ahora. Porque no hay garantía para mañana. No hay garantía. Hay esperanza. Hay esperanza para los que están en vida, sí hay esperanza. Pero no hay garantía. La única garantía es Jesús. Por eso el ser humano tiene que venir a Jesús ahora. Ya, ahorita, en este momento, ya. Si oyeres hoy su voz, hoy. A Dios no le interesa tu mañana, hermano. Sí. A Dios le interesa tu hoy. Por eso el creyente tiene que ver su hoy en Cristo. Y cada día es su hoy en Cristo. Y cada día es su hoy manteniéndose, obedeciendo y guardando lo que Dios dejó escrito. Hoy. Mañana no sabes si es para ti. No lo sabes. Sé que ahora estoy vivo. No sé si mañana voy a amanecer. No lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Pero tenemos que asegurar el hoy. El hoy tenemos que asegurar. Así que fue preparado para el diablo y sus ángeles. La idea de Dios nunca fue que el ser humano se fuera al infierno. Nunca. Así que por eso el Señor vino a salvar a todos los pecadores, a todos. De tal manera amó Dios a todos los habitantes del mundo, a todos, para que todos los habitantes del mundo que en Él creyeran no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces, la idea de Dios al enviar a Jesús es que todos, absolutamente todos, alcanzaran la salvación. Fue la misma idea de la construcción del arca, que todos fuesen salvos. Así es, amén. Ese es el deseo de Dios. Pero tanto en tiempos de Noé como en nuestros tiempos, Dios no decide sobre tu voluntad ni sobre la mía. Dios prepara la forma de salvación, pero en ningún momento nos obliga. A nadie obligaron a subirse al arca, Así es. ni a los animales. Así es. Noé no anduvo jalando al burro para que se metiera. No, los burros se quedaron fuera del arca. Sí, los inteligentes se metieron adentro del arca. Sí, ¿Ven? No estuvieron jalando a los burros, ¿verdad? No, los dejaron que quedaran fuera del arca. Jesús no va a estar jalando tampoco al que no quiera ser salvo. Se quedarán fuera del arca. Sí. Entonces,
Pero la idea de Dios es que todos alcanzaran. Lo que Jesús hizo, alcanza para todos. Les alcanza a todos. Desafortunadamente no todos serán alcanzados. Escuche esto. Les alcanza para todos, pero no todos serán alcanzados. Porque muchos prefieren ser prófugos de Dios. Dios los persigue y ellos huyen. Ay, poderoso Dios. Y no quieren entrar, y no quieren entrar. No, un día más. Un día más. Mañana entro, mañana. No, es que yo estoy muy joven. No, es que no tengo tiempo. Ya llegará el día en que tendrá mucho tiempo. Será eterno, pero será tarde. Así que, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mateo capítulo 23 y versículo 33. Entonces quedamos en que es para el diablo y sus ángeles. En el Antiguo Testamento se creía que era para los que se olvidaban de Dios y para también el ángel que se reveló, el lucero de la mañana, que quiso sentarse en el trono de Dios. Y aquí estamos viendo que es para el diablo y sus ángeles, pero además, capítulo 23 y el versículo 33. Estos eran los religiosos. Serpientes, generación de víboras, les decía a los religiosos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los religiosos no escaparán de la condenación del infierno. Por eso, el cristianismo no es una religión. El religioso no cambia de religión. El religioso deja su religión para tener una relación con su Dios. Así es. El religioso deja la religión para relacionarse directamente con su Dios. Con religión nadie será salvo. Aquí les digo cómo escaparán de la condenación del infierno. Así que nosotros no tenemos la religión cristiana. No. Es que ahora ya dejé mi religión, ahora tengo la religión cristiana. Sigues igual. No tienes una relación con tu Dios. Por eso yo creo, hermano, yo creo que nadie podrá ser salvo dentro de la religión, inclusive la religión cristiana. Nadie podrá ser salvo dentro de la religión. Por eso tienen que abandonar la religión. ¿Por qué? Porque cuando el religioso lee la verdad revelada por el Espíritu de Dios, entonces se le cae la venda de los ojos y ve todos los errores que está cometiendo la religión. Cuando lee la Biblia solamente para adquirir conocimiento, piensa que su religión va bien. Pero cuando el Espíritu Santo le quita la venda y entonces lee lo que dice la Biblia, dice, pero ¿qué estaba haciendo yo? Y entonces entiende que es imposible que yo le diga a este reloj que me conceda un milagro, cuando este reloj no pasa de ser un objeto, no pasa de ser un adorno. Porque hasta la persona menos inteligente se da cuenta, hermano, que usted a una silla no le puede pedir nada, que hasta una imagen no le puede pedir nada, que hasta una fotografía no le puede pedir nada. Yo siempre le dije a mis hijos, el día que usted quiera adorar imágenes, cuando usted me necesite a mí, agarre mi fotografía y pídale, porque usted ya cree eso. No me esté llamando a mí, agarre mi fotografía y pídale.
es exactamente lo mismo. Pero la venda que tiene el religioso le impide darse cuenta de eso que es tan simple. Simple para el que puede ver. El que no puede ver tropieza Así en es. cualquier cosa. Así La misma palabra de Dios le es tropiezo. Prefieren las encíclicas del Vaticano que lo que dice la palabra de Dios. Prefiere lo que dice un hombre que está ahí en el Vaticano, prefieren eso que lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando se le cae la venda, entonces se da cuenta perfectamente del error cometido. Por eso, el religioso se le cae la venda, abre la Biblia y dice, ¿pero qué estaba haciendo? Así es. Por eso, no se puede ser salvo dentro de ninguna religión. La religión esclaviza al ser humano, lo obliga a obedecer rituales y mandamientos para pertenecer a la religión. No para conocer a un Dios, sino para pertenecer, ser miembro de la religión. Así que a los religiosos, Jesús les dijo que era generación de víboras. Y les digo, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? El Antiguo Testamento dice que los que irían al infierno serían los que se olvidan de Dios, eso sería, y el que se rebeló contra Dios, allá en el cielo. El Nuevo Testamento dice que los religiosos no se perderán la visita al infierno. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y que además el diablo y sus ángeles estarán ahí. Pero recuerden, el infierno no fue hecho tampoco para los religiosos. Fue creado para el diablo y sus ángeles, que desde ya estaban preparados en el Tártaros, en el infierno, para el día final ser lanzados a él. Pero el ser humano se hace merecedor, hermano, cuando obedece todo lo que el enemigo le dice que haga. Una gran movida inteligente del enemigo, hermano, permitirle a los religiosos que lean la Biblia. Fue un movimiento inteligente, un movimiento sagaz. Ahora los religiosos antes escuchaban la palabra de Dios y se compugían con la escritura. Ahora usted ya no ve eso, porque lo que usted le lea ya lo sabe, pero se lo tergiversaron. ¿Para qué? ¿Para qué? Con esa misma escritura contienden contra usted. Y contienden sin conocer. Yo he hablado con religiosos, he hablado con líderes, predicadores religiosos, y les he hecho ver que ni siquiera deberían de haber sacerdote en estos tiempos. Porque usted cuando va al libro de Hebreos dice que si Jesucristo estuviera en esta tierra, dice, ni él mismo sería sacerdote, dice. Así es. Ni él mismo. Y ellos sí. Y ellos sí. Y me decían, no, es que no he leído esa escritura, me decía. Oh, mira, aquí está, y se la daba. Nunca escuché hablar de que la había leído. Nunca me dijo, oh, es cierto, nunca me dijo nada. Así que el religioso no cuida su testimonio. Cuida solamente su religión. Es lo que cuida nada más. Así es que, entonces quedamos en que el diablo y sus ángeles, los religiosos, y además, Apocalipsis capítulo 20, ¿quieren más?
Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a ir al versículo 13. ¿Ya lo tienen? 13. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ya vimos esa escritura. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego también. O sea que el diablo y sus ángeles, los religiosos y el que no aparezca, aunque no sea religioso, aunque no aparezca el que no aparezca en el libro de la vida, esos se irán al infierno. Con esto, hermano, no estoy mandando a nadie al infierno, porque mientras hay vida hay esperanza, y todos tenemos la misma posibilidad de poder ser salvos, o también de ser lanzados al infierno. Todos tenemos la misma posibilidad. Usted tiene esa posibilidad de ser lanzado al infierno, porque lo único que nos da el rescate es Jesús. Si usted no quiere nada con Jesús, si usted no se compromete con Jesús, si usted no se decide por Jesús, usted está bajo riesgo. Es muy fácil, hermano, decirle a los de afuera, pero los de adentro también tienen riesgo. Muchos que se han conformado ya y ponen tanta excusa después de esta peste, ponen tanta excusa para no reunirse en una iglesia. Están bajo riesgo, están en el filo de la navaja para ser cortados. Ahora, ya casi terminamos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí miren, aquí nos hacen una aclaración. Aquí nos hacen una división clara y bien marcada. Mateo 16, versículo 18. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Así es, amén, amén. ¿Qué es lo que te salva de ser lanzado al infierno? Formar parte de esa iglesia. No de una iglesia o una denominación determinada, un ministerio, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así es. El cuerpo de Cristo que es santo, puro y perfecto. Por eso la iglesia debe ser santa, pura y caminar hacia la perfección. Y eso es lo que te libra de ser arrojado al infierno. Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Todo lo podemos en Cristo. Podemos contra el infierno. Bueno, es lo que el Señor le dijo a Pedro. Que nosotros como iglesia podemos contra el infierno. Sí, es, amén, amén. Recuerden, porque no somos nosotros, Es la roca, aleluya. no son nuestras fuerzas, no es nuestra lucha, no es nuestra batalla. Es porque el poderoso gigante se abre camino y va al frente. Es por eso que no prevalece contra la iglesia. Así es, Porque la amén. iglesia no marcha sola. Hay que darle esta revelación, un chispazo. Aprovechelo porque de estos no me salen muchos. Dele, hermano. En el Antiguo Testamento, cuando iban a la batalla, Dios iba adelante en el arca del pacto. Aleluya. En el Nuevo Testamento, cuando la iglesia va a la batalla,
Dios va al frente también peleando las batallas, porque Dios es el mismo. Así es. No ha cambiado desde la antigüedad. No ha cambiado. Pero es Él el que pelea nuestras batallas. Por eso el infierno no puede, las puertas del Hades no pueden contra nosotros. Así que el infierno es real, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es? Un lugar de tormento, un lugar donde hay dolor, donde hay castigo. Pero hay quienes no lo creen. ¿Y saben por qué no lo creen? Porque dicen que el fuego se consume. Ya ve que tenemos científicos en este mundo. Dicen que el fuego se consume. Y entonces no puede ser eterno. Nomás le voy a mencionar dos escrituras. Uno, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardía y no se consumía ni el fuego ni la zarza. Entonces, cuando Dios habla de fuego, no es el fuego literal que usamos nosotros. No es el fuego literal que usamos nosotros. Cuando los jóvenes los tiraron al horno de fuego, entraron y no se quemaron, porque Dios estaba con ellos. Las mismas llamas no pudieron hacerle nada. Pero empezó a arder el horno porque le prendieron de más y sí se quemaron los que estaban atizándole al horno. Entonces, no es lo mismo el infierno para el impío que para el creyente. Porque para el creyente, dice aquí, que las mismas puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Amén. Así que la Biblia no habla de un purgatorio. Eso no existe. Esa es idea de la Iglesia Universal Romana. Esa es idea del Vaticano. Y los concilios que ellos tenían decidieron eso. No existe tal cosa en la Biblia. Ahora, lo otro que dice la gente es que como un Dios amoroso puede dar un castigo. Una vez más, ya lo prediqué, vendrá como juez. Y el juez, si es justo, tendrá que castigar al culpable. Y, para terminar, algunos dicen, pero ¿cómo? Si hay quienes nunca escucharon de la Biblia. Nomás le voy a dar la escritura. Romanos 1, 19 y 20 dice que son nuestras conciencias las que nos dicen. Hay una ley escrita, dice, en nuestros corazones que dan testimonio a nuestra conciencia, que es la que nos dice por la cual serán juzgados aquellos que no tenían ley. Así que no hay excusa. ¿Por qué no hay excusa? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no juzgará igual al que no leyó la Biblia que al que sí la conoció. No será juzgado de la misma manera. Así es que esto es lo que dice la Biblia, y esto, hermanos, recuerden, nomás le dan una pasadita a lo que dice del infierno, porque el tema es extenso. Es extenso. Así es que usted puede seguir leyendo, o en el futuro quizá, ¿verdad?, haya una segunda parte de esto. No le prometo nada, ¿verdad? Pero, hermanos, escrituras hay demasiadas. Recuerde, Jesús habló más del infierno que del cielo. Así que ahora ya sabe lo que dice la Biblia del infierno. Ahora, usted sigue decidiendo si va para allá o no, ¿verdad?
Pero ahora ya sabe quiénes irán para allá, ¿verdad? El religioso se irá para allá, ¿verdad? Así que ya tiene las escrituras para que luego no esté diciendo, es que mi pastor dice. No, no, el pastor no dice, la Biblia dice. Póngase de pie. Cuando le digan, no, es que él se ora en la tumba. No. Cuando usted ya tiene la escritura ahí, ¿verdad? Si no contesta es porque no se quiere aprender lo que dice la escritura, ¿verdad? Bueno, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bueno, gracias, Santo. Maravilloso Dios, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Padre. En esta hora yo te suplico que esta palabra poderosa, mi Señor, edifique a tu pueblo, Señor. Que edifique a todo aquel que la escucha, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te suplico, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo sea el que dirija a todo aquel que escucha tu palabra, Señor. No permitas que se extravíen, Señor. No permitas, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Dios eterno, yo te suplico, Padre, que aquel que escuche esta palabra poderosa reflexione, mi Señor. Que se preparen, que se aperciban, mi Dios. Porque cuando la atalaya suena la trompeta, el pueblo es necesario que se aperciba. Dios eterno, ministra nuestras vidas, nuestros corazones, mi Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Padre, el que dirija, Señor, el entendimiento, el que alumbre los corazones, mi Señor. De modo que esta palabra sea solamente para edificación. Dios eterno, aquel que se encuentra confundido, Señor, Padre, alumbra el entendimiento, muéstrale tu palabra, Señor de gloria, para que venga la libertad, mi Señor, para que pueda comprender, mi Dios eterno, las verdades de tu palabra, Señor. Dios eterno, yo te suplico en esta hora que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que tu gracia vaya a nuestro lado, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, Padre, en todo momento, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestras cargas en ti, Señor. Que entendamos, mi Dios, que necesitamos venir a ti, Señor, porque solo en ti podemos descansar, Padre. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Llévanos con bien, maravilloso Dios. Gracias, Dios fuerte y poderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias. Así, hermanos, Dios les bendiga, saludémonos. Recuerde, mañana tenemos servicio a las 11 de la mañana con la ayuda del Señor, ¿verdad? Siga escudriñando las escrituras, hermanos.